Lautaro Carmona fue ratificado como nuevo presidente del Partido Comunista de nuestro país tras resolución del Pleno de la colectividad. Para hablar de este tema y otros de la contingencia y hartos temas, nos acompaña justamente el presidente del Partido Comunista aquí en Noticias 24, Lautaro Carmona. Lautaro, bienvenido acá en las 24 horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. Yo muy bien y a disposición de esta entrevista. Sí, Lautaro, ¿cuál es la lectura que hace usted respecto a esta señal de confianza de parte del Comité Central del Partido Comunista? Porque se ha hablado mucho en las últimas semanas incluso de los sub-50, de la nueva generación, pero se confirma Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa como presidente y secretario general del partido. ¿Qué lectura hace usted? A ver, lo primero que hay que leer es la política que aprobó el Congreso del partido. Un Congreso que hizo debate desde la base durante casi un año, pasando por las comunas, por las regiones, y llegamos al Congreso Nacional, una propuesta que hizo síntesis y que fue debatida por sobre 400 delegados que venían al Congreso Nacional, y que fue ampliamente aprobada, incluyendo, enriquecida, profundizada en muchos aspectos. Y según nuestra cultura, primero se aprueba una política y luego se definen los dirigentes que deben encabezar esa política. Y desde esa perspectiva tiene mucho sentido cómo el Comité Central primero fue electo en lo que era la propuesta de origen del Congreso Nacional. Les quiero decir que somos 96 miembros del Comité Central en paridad absoluta, 50% mujeres, 50% hombres, y lo que hay después de eso, electo ese colectivo, que es el más importante en la conducción del partido, el colectivo define las principales autoridades y va a terminar de definir el colectivo menor de comisión política que funciona regularmente. Lo leo como una valoración a los compromisos y al planteamiento político de quienes nos toca encabezar, en este caso a Bárbara y a quien habla, pero también lo leo con un tremendo sentido de responsabilidad porque la política que hemos aprobado tiene directa relación, por una parte, con acentuar la centralidad del trabajo partidario en fortalecer el movimiento social y sindical en particular. Ese es un hecho que ha estado relativamente ausente en esta definición que se empata entre las posiciones y las iniciativas de gobierno con lo que son las respuestas del Parlamento. Es un factor históricamente democrático que ayuda a destrabar empates de ese tipo y que debe jugar un papel mucho mayor. Sí, te escucho. Sí, quiero ir a puntos que se discutieron en este Congreso Nacional de su partido. Por ejemplo, llamó mucho la atención lo discutido en torno al estallido social. A ver, se habló, y uno lee parte de los documentos que se han conocido, que el partido no estuvo a la altura, que faltó capacidad de anticipación. En buen chileno, ¿le faltó calle en ese minuto al PC, Lautaro? ¿No lo vieron venir? ¿Hubo una desconexión con las masas? Yo creo que en buen chileno hubo una reacción frente a demandas muy sentidas, muy postergadas, que superaron la capacidad de inserción de todos los movimientos. Pero sin embargo uno tiene que decir, en beneficio del rigor histórico, que una expresión que tuvo una incidencia en su momento fue el mundo sindical organizado y particularmente la CUT, que entró a tallar también con su mirada y fue contribuyente a darle un contenido y un sentido político a una movilización que representaba un sentimiento largamente esperado y que había frustración por la no respuesta, pero ahí yo destaco mucho el papel que jugó la CUT. Creo que el partido debió haber desarrollado más capacidades, pero las capacidades también estaban vinculadas en la masividad partidaria que lo puso a prueba, esta explosión social que se expresó a lo largo de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, en movilizaciones que eran muy amplias y que tuvieron una diversidad de expresiones, como fue la movilización del feminismo y la expresión que tuvo allí el aporte de este grupo Las Tesis, que remecieron, digamos, frente a lo que era el patriarcado, el machismo, los derechos de la mujer, etc. Lo mismo hicieron la juventud, los pueblos originarios
y también en eso el papel de los trabajadores y trabajadoras. Desde esa perspectiva tenemos un balance que todavía tiene que seguir sacando enseñanzas. Los partidos políticos tienen que aprender de los movimientos, no es a la inversa. Y tienen que aprender, digamos, a cómo son contribuyentes a potenciar cuando eso constituyen demandas legítimas, justas, urgentes y absolutamente necesarias de abordar, como lo mostró después, digamos, el debate sobre un Estado social y democrático de derecho. Lautaro, otros temas que se abordaron en el Congreso Nacional, por ejemplo, la figura emblemática, ex candidato presidencial de su partido, el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se sostuvo hoy que hubo ha habido una injusta persecución que busca anular el proyecto político popular de la comuna de Recoleta. Y me detengo en el concepto de persecución política, porque es un argumento que se ha repetido en muchos personeros políticos que han sido perseguidos por la justicia, desde Katy Barriga, el mismo Hermosilla, Andrés Chadwick. ¿No debiese irse un poquito más allá que decir simplemente una persecución política? Siempre los políticos cuando los acusan de algo, esto es una persecución. A ver, yo puedo demostrar, primero, hay un plano que es jurídico y que Daniel lo está llevando adelante con todas las reglas del juego, incluyendo el hecho que haya estado privado de libertad por cautelar en la Capitán Llaver, y el que hoy día llega, digamos, con una privación de movilidad mayor porque tiene que estar en arresto domiciliario. Pero el tema que está en cuestión aquí es efectivamente el proyecto que llevó adelante ese municipio, no referido, digamos, al municipio de Recoleta, porque el tema es más allá de la asociación que hubo de farmacias populares. Pero nadie pone en discusión que fue un acierto que logró, digamos, entonces una gestión del punto de vista municipal acercando a la población sus necesidades, los valores que tienen los medicamentos, etcétera, y llevados a otros espacios como son las ópticas populares, la librería popular, la universidad abierta. Es decir, es un proyecto completo que se quiere someter a juicio ya no del punto de vista del Poder Judicial, sino del debate público y político, y que en ese plano nosotros vamos a reivindicar con mucha valoración, digamos, incluyo los arriendos populares, etcétera, de cómo se podía, con la misma ley de municipalidad, hacer una gestión que tomara en cuenta a la población y sus demandas y sus necesidades. El trámite está en el plano judicial, de eso no hay ningún debate. Nosotros esperamos que pronto se viva el juicio y que la conclusión de ese juicio sea la inocencia de Daniel respecto a lo que se le está imputando. Esa es la forma en que nosotros abordamos esto. Y obviamente el punto de vista de la cercanía de su liderazgo para también con la base partidaria, todas las manifestaciones de solidaridad y de afecto, de cariño que se expresaron en el espacio del Congreso. Sí, lo quiero llevar a otro tema, Lautaro, las relaciones con Venezuela puntualmente. Estas declaraciones que tuvo usted cuando habló el fiscal Héctor Barro, que está investigando el tema de Ojeda, usted dijo, le digo que tenga rigor, que no nos vayamos de tesis, ya habrán tiempos para que alguien se haga famoso. Y le responde a usted la ministra Carolina Toá, aquí no hay espacio en la epinología, tiene que ver con antecedentes, con evidencia, la definición de los delitos no la deciden los partidos políticos. ¿Usted sigue sosteniendo lo mismo respecto al tema que cuando se apunta a Diosdado Cabello, al Ministerio del Interior de Venezuela, en la culpabilidad respecto, la relación respecto al asesinato de Ronald Ojeda, ¿usted sigue sosteniendo lo mismo que dijo? A ver, yo lo que sostengo, y lo voy a precisar nuevamente, estamos frente a un hecho, del punto de vista del delito, muy grave, desconocido históricamente en el país. Pongámonos a esa altura. No tratemos esto como alguien que pasó con luz roja, ni tratemos esto, digamos, con alguien que quiso pagarle a algún policía para que lo dejara entrar a un espectáculo. Es un tema gravísimo, que compromete incluso la soberanía del país desde el punto de vista de que en nuestro territorio ocurre esto con un ciudadano venezolano. Sobre esa base, esto tiene un espacio que es el espacio jurídico. Y el espacio jurídico también, que los periodistas tengan interés en que esto se difunda, pero quienes están en ese espacio de tratamiento tienen que dar adelante su tarea, su profesión, su competencia, con rigor. O sea, hablar de rigor no es crear ni inestabilidad, ni pasar a interpretar, ni querer, digamos, que esto lo definan los partidos. Yo creo que sería una mala lectura. En rigor significa en rigor del punto de vista de dónde está ubicado este tema,
que cualquiera que sea la conclusión que en rigor se llegue desde el punto de vista judicial, va a ser una experiencia no menor, dado que ya dije, se trata de un delito gravísimo que se ha cometido, y eso lo he dicho del primer día que el hecho ocurrió. Por tanto, tratar de hacer una asociación que los comunistas vamos a hacer o un nuevo tribunal propio o una especulación respecto a cómo deben cursar las cosas, o imaginar que nosotros nos vamos a hacer cargo de temas que no nos corresponden, ni representando, porque somos un partido comunista de Chile, ni alterando, ni buscando una tercera explicación al tema, no creo que sea contribuyente. Lo serio, desde mi mirada, ¿sí? y lo digo con respeto, es el rigor, y más ¿Montano? allá, insisto, en que en el área chica cualquiera puede tener una especulación, pero eso será precisando que es su área chica y no es el tema de fondo. Claro, usted, a su juicio, ¿ha faltado rigor aquí en el trabajo de Héctor Barros? Y un segundo punto, porque hoy día conocimos en varios medios también la información de que la Fiscalía contaría con 7 testigos protegidos que entregan detalles del crimen y apuntan justamente todos ellos al gobierno de Venezuela. Bueno, pero a ver, eso es una cosa concluyente, la cual ya uno tiene que pronunciarse frente a un hecho irrefutable. ¿Eso es lo que me está Es diciendo? parte de la investigación. Mientras solamente. no sea eso... Mientras no se declare culpable a alguien relacionado con el gobierno venezolano, entonces, ¿usted sigue en la misma posición? Perdón, terminemos Lautaro. la investigación. Yo sigo en la posición de exigir, porque es un hecho, insisto, de marca mayor. Sí. Yo no estoy reclamando frente a un tema secundario desde el punto de vista judicial. Estoy hablando en un tema de marca mayor que nos compromete a todos como país. Yo voy a estar frente a lo que sea un fallo irrefutable en la posición correcta, en que ninguno de nosotros va a justificar. Si alguien quiere asociar esto con que nosotros vamos a justificar un crimen de este tipo encargado por quien sea, bajo ninguna condición. Los que puedan imaginarse eso no Sí. conocen a los comunistas y a los comunistas chilenos en particular. Lautaro, sí Entonces que yo por eso les pido, Sí. la palabra rigor tiene que ver con ejercer los deberes que tienen las personas que son las encargadas de llevar adelante estas diligencias con rigor, punto y nada. Sí, Lautaro, si es que se confirmase, si es que la invitación llega y termina en que hay representantes del gobierno venezolano que están involucrados en este crimen, ¿usted sería la idea de romper relaciones con Venezuela? Pero que usted me está llevando a una hipótesis de algo que tiene que primero terminar y concluir, digamos. Ese es precisamente el espacio en el que yo no quiero caer, Ya. digamos. Empezar a hacer hipótesis frente, pues eso es trasladar y ya cerrar un caso. No, eso lo harán los que quieren hacerlo. Yo solo pido rigor. Y cuando eso concluya, van a saber perfectamente y con coherencia y con sentido absolutamente drástico la posición de los comunistas. Lautaro, lo quiero llevar a otro tema, lo quiero llevar a esta idea que se está discutiendo en el Senado, aunque ya se pospuso para el mes de marzo, de levantar una estatua frente al Palacio de la Moneda al expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo recibe usted como presidente del Partido Comunista esa idea que se ha propuesto en el Congreso en la Cámara Alta? A ver, me acerco a partir de un punto base mucho a la mirada que tiene la presidenta del Partido Socialista. Creo que esto de construir por la vía de los monumentos memoria histórica es un hecho que hay que tomárselo en serio y que hay que ponerle rigor, digamos, a los procedimientos para que no sea una cosa que al final estemos después desistiéndonos de tal o cual decisión. Creo que hay temas que están pendientes, creo que hay que tener una consideración porque es muy contingente. Yo me quiero imaginar solamente cómo le tocaría votar a una senadora, la senadora Campillay, que Fabiola, que es víctima y sufre todavía las consecuencias de una acción que afectó sus derechos humanos, el derecho a la vista y el derecho a una movilidad sin otro tipo de limitaciones. Entonces, hagamos las cosas como corresponden hacerlas y no será, digamos, en una ligeracia de una contingencia que empiecen a surgir formas de saldar, digamos, una situación que está pendiente y que hay que verla bien. Esto no tiene que ver con que yo crea que los monumentos son solo para un lado y no para el otro, no. Tiene que ver con la propuesta concreta y específica
que le hace falta por lo menos consideraciones, y así lo hicieron saber nuestros senadores, la senadora y el senador, en este caso Claudia Pascual y Núñez, para pedir, digamos, más discusión al respecto. Porque aquí también se ha citado mucho, Lautaro, las mismas palabras del presidente Boric en la despedida, en el funeral de Sebastián Piñera, quien levantó en su discurso también la figura democrática del presidente Piñera. Y se ha usado mucho las palabras mismas del presidente Boric, incluso también la votación hace casi, no sé, casi 30 años atrás, cuando se levantó la estatua al presidente Allende. También las palabras del presidente Piñera respecto a que, pese a que hay ideologías distintas, piensan distinto, esto es en pos de la democracia. ¿Cómo ve usted esos argumentos que se han levantado desde quienes apuntan justamente a levantar esta estatua? A ver, la primera cosa, no estoy afirmando ni entregando mi posición y la de los comunistas en una contradicción y una polémica con lo que haya dicho otra figura o el presidente de la República. Lo segundo, creo que el ejemplo que se pone me ayuda mucho a graficar cuál es el rigor que pido. No vamos a comparar lo que es la figura, la estatura, la trascendencia, el papel de Salvador Allende con el de Sebastián Piñera, por favor. Y por tanto, eso me ayuda mucho a ser muy claro y categórico. Hay aquí dimensiones que superan incluso las fronteras del país. Y yo creo que si hiciéramos una consulta mundial respecto a si tiene sentido todos los reconocimientos de patrimonio simbólico que significan las calles, las avenidas, las universidades, las facultades de medicina, no solo en Chile, en el mundo entero. Entonces, eso tiene otra dimensión, hace mucho más evidente y obvio por qué Chile tenía una deuda incluso con la comunidad mundial respecto a tomar y dejar testimonios del caso para su memoria histórica, cuestión que otros países ya habían hecho en distintas partes del mundo y con distintos regímenes políticos. Esto otro es un debate que está planteado y que creo que hay que vivirlo en el espacio que corresponde, y lo que han hecho nuestras bancadas son solicitar, digamos, que se haga el debate con los tiempos y con las precisiones en una cosa que tiene todavía muchas contingencias por precisar. Lautaro, hemos paseado por varios temas, lo que hoy era pensiones, un tema también que ha sido una discusión difícil. Mañana se vota en la Cámara de Diputados. ¿Qué espera usted para mañana? Los comunistas van a estar apoyando al gobierno en este proyecto. Y un segundo punto, ¿a usted personalmente le gusta este proyecto, lo que está saliendo? A ver, lo primero, los comunistas van a estar apoyando a las y los pensionados que sufren pensiones miserables, tasas de reemplazo que son de menos del 20%, que no alcanzan ni siquiera para que los pensionados y pensionadas se compren los medicamentos que les corresponden en esta etapa de la vida. Desde esa perspectiva tenemos un compromiso y una valoración con lo que hasta aquí se ha logrado. Lo segundo, no es ningún misterio, este no es el proyecto original de una propuesta de pensiones que saldara correctamente, a firme y a fondo lo que es el sistema imperante. Va a haber, digamos, como es la historia de este país, las conquistas del movimiento popular lamentablemente no las logra, por justa que sean, por urgente que sean, en 24 horas. Han tenido procesos más largos. Este es un gran paso en esa perspectiva. Y desde esa perspectiva yo estoy seguro que nuestra bancada va a respaldar el proyecto y vamos a tener a la brevedad una ley que logre, después de tantos años de debate, de un sistema que lleva 40 años expoliando, digamos, y usando y abusando de sus ahorros, una pensión que ahora mejore las condiciones de vida de la y los pensionados, que al fin es una motivación tratándose del pueblo que históricamente ha tenido el Partido Comunista, y eso no significa renunciar a una lucha por un proyecto mejor, como es, por ejemplo, un sistema previsional que no tenga el papel que hasta la fecha tiene la llamada industria de la AFP. Lautaro, por último, lo quiero llevar al escenario presidencial. Quedan 10 meses para la elección presidencial de noviembre. Ya desde el PPD, por ejemplo, ya han definido que el plan A es la ministra Carolina Toá. ¿Qué le parece la figura de la ministra? ¿Cuándo se va a definir el partido respecto a una candidatura presidencial? Porque el tiempo juega en contra y uno ve que al frente hay una candidata, por lo menos, que está bastante bien posicionada, como Evelyn Matei. Por lo menos lo dicen las encuestas. Las encuestas a veces se han equivocado, pero los números ahí están ahora. Tenemos debida conciencia de los datos que son abiertos y públicos.
y de las definiciones que aún no hemos hecho. Pero les digo que llegando marzo, el Partido Comunista va a mostrar una plantilla desde el punto de vista de la batalla parlamentaria, buscando que tengamos una lista única para luchar por conquistar una mayoría parlamentaria y una candidatura presidencial con vista a construir una primaria del sector que vaya y sea tan amplia como desde la DC a los sectores de izquierda que no son parte del gobierno, para sobre esa base tener una candidatura presidencial de disputa y competencia con posibilidades de ventaja y conquistar un nuevo gobierno. Y en ese contexto valoro las candidaturas que ya se han hecho saber y nosotros haremos saber la nuestra, pues ese es nuestro compromiso, ese fue el compromiso del Congreso, eso lo ha ratificado el Pleno Constituyente que hicimos el domingo reciente y estamos ya trabajando en que se dé a conocer el nombre de una candidatura a una primaria, así como el nombre de nuestras candidaturas parlamentarias. ¿A usted le gusta el nombre, un nombre como Carolina Toá, como representante del socialismo democrático de la actual alianza de gobierno? No me toca a mí pronunciarme sobre candidaturas que levantan fuerzas políticas aliadas, porque espero que tengamos todos un mismo fair play. Ellos tampoco se pronunciarán sobre cuál será la propuesta que nosotros haremos. Yo voy a respetar todas las candidaturas que cada uno de los partidos hace en la perspectiva de que sea una justa, democrática, legalizada por lo demás, como es una primaria del sector, la que va a levantar y erigir el mejor nombre, que represente un proyecto político de cómo le damos continuidad a las cosas que le hacen falta, cómo corregimos las cosas que, dada la composición del Parlamento, no se lograron, y cómo entonces abrimos una expectativa de optimismo, de estímulo, a que un día mejor en la calidad de vida de las chilenas y chilenos está más cerca. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, le agradecemos este espacio, este diálogo. Pasamos por muchos temas con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Lautaro. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Andrés. Un saludo grande a todas y todos los televidentes.